Darles, por favor, lo de las camisas, cancelemos, ya se mandó a hacer el pedido a los que pidieron camisas y pedirle también su colaboración para ese día, para que nos acompañe. Esta tarde, mis amados hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 1 de Hebreos. Capítulo 1 de Hebreos. La preexistencia y eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 3. La preexistencia y eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Ya lo tienen? Amén. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando de un más excelente nombre que ellos. Amén. Padre, te bendecimos y adoramos, mi Dios. Queremos pedirte en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que bendiga, Señor, tu palabra, que nos hables, mi Señor, a nuestro corazón, que nos edifiques con tu enseñanza, mi Dios, y que tu palabra nos consuele, que tu palabra nos sostenga, que tu palabra nos sane, mi Dios, y nos cambie. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hay una doctrina, mis amados hermanos, que ha nacido desde hace mucho tiempo. Se llama ariano. Ariano negaba la existencia eterna de Cristo. Por eso usted en la parte de los tejotas en la Biblia, en Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era un Dios con D minúscula. Hoy en día, como cristianos, mi amado hermano, necesitamos entender que Jesucristo ya existía antes de la creación del mundo y que Jesucristo es eterno. Amén. Ahora, en base a esto, Hebreos nos presenta al Señor Jesús como Él sustenta con su palabra todas las cosas, por la preexistencia y por la eternidad de Él. Además de eso, Él, siendo Dios, se hizo hombre, que lo estudiamos el domingo pasado, se hizo hombre, y además de eso, llevó en sí mismo nuestros pecados y pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Primero, mi amado hermano, el significado de la preexistencia de Cristo. Esto, mi amado hermano, es que Él existió antes de su nacimiento. Cristo, mi amado hermano, no salió a la palestra del universo el día que nació. Eso significa que Cristo, mi amado hermano, Cristo ya existía antes de que Él naciera como ser humano. En la eternidad Él ya existía. Amén. Algunos significa, mi amado hermano, para algunos significa que antes de la creación y antes del tiempo en que existía. ¿Cuál es la importancia de establecer que Cristo, Él ya existía antes de que Él naciera a través del Espíritu Santo en la Virgen María? ¿Cuál es la importancia para nosotros, los cristianos, los que creemos que Jesús vino al mundo, murió en una cruz, pagó el precio de tus pecados y los míos, y resucitó al tercer día? ¿Cuál es la importancia
de que nosotros estemos seguros de eso, o estemos más que claros en ese conocimiento. La importancia, mi amado hermano, es porque podemos establecer, número uno, que al nacer, si Jesucristo llegó a existir en su nacimiento, entonces no existía una Trinidad antes de que él naciera. ¿O sí? Si Cristo no existía antes de que él naciera, entonces significa que antes de que él naciera no existía la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad, que quede claro, no está en la Biblia. La palabra Trinidad fue introducida por Tertuliano, un teólogo, pero sí se encuentra el hecho que se encuentra Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no solo en el Nuevo Testamento, se encuentra también en el Antiguo Testamento. Veamos en el Antiguo Testamento, que dice Génesis 1:27. Hagamos, el verbo está en singular o plural. Singular es uno, plural son varios. Amén. Y dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Algunos que medio chapupean la Biblia, que medio la estudian, dicen que Dios le dijo a los ángeles, Dios no iba a decirle a los ángeles, hagamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Amén. Porque Dios es el único que puede crear. Amén. Los ángeles no. Los ángeles son una creación de Dios. Entonces, mi amado hermano, hagamos significa tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad en el Antiguo Testamento. Amén. Veamos allá cuando les dice, bajemos y confundamos las lenguas de los hombres. Cuando en la Torre de Babel los hombres querían llegar hasta el cielo. Bajemos, igual el mismo verbo, conjugar varios. Cuando dice, oye, oye, oye Israel, nuestro Dios uno es. La palabra en el original, nuestros señores uno es. Nuestros señores uno es. Veamos en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús fue bautizado, apareció una voz del cielo que era la del Padre. Estaba Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista. Y estaba el Espíritu Santo, no que era paloma, en forma de paloma, que se posó sobre ¿quién? Sobre Jesús, y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tenemos al Espíritu Santo. Ahora veamos cuando Jesús habla de la Trinidad. Jesús habla de tres personas. Dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere, bautízale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tres personas. Entonces, mi amado hermano, la Trinidad existe en la eternidad. Jesús existe antes de que fueran creadas todas las cosas. Amén. Porque si Jesús no existiera antes de nacer como hombre, de tomar forma de hombre, significa que la Trinidad no existía. Y vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, nos indica que sí estaba Jesús. ¿Cómo lo vemos a Jesús también? Y quizás me voy a adelantar un poquito a un punto más adelante. El ángel de Jehová. ¿Quién ha visto el ángel de Jehová en la Biblia? Allá aparece. Y uno de esos, del ángel de Jehová, recibe holocausto, recibe ofrenda, recibe adoración de alguien. ¿Quién es el único en la familia de Dios? El único autorizado que merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Cristo, en el Antiguo Testamento. Amén. Amén. Entonces Jesús existía. Ahora, ¿por qué más es importante? Porque si Cristo no fue preexistente, entonces no pudo ser Dios.
¿Por qué no pudo ser Dios? Porque entre los atributos de Dios está que Él es eterno. Amén. Y si Dios es eterno, entonces Jesús, si no existía antes, pues no era Dios. Y Él dijo, yo y el Padre. Entonces no lo estamos haciendo mentiroso, porque si Jesús no existía antes de nacer, entonces le estamos diciendo mentiroso, porque Él dijo que antes de Abraham, Él ya era, ya estaba. Y antes que fueran creadas las cosas, Él dijo que era Dios. Amén. Se atribuyó preexistencia. ¿Quién será el mentiroso? ¿El hombre o Dios? ¿Ah? El hombre no le cree a Dios. El hombre hace a Dios mentiroso, pero Dios no es mentiroso. Y Jesús no fue mentiroso. Porque mire lo que dice aquí, en el 1.3. En el 1.3, ¿qué dice? Las primeras partes. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué me está diciendo, hermano? Me está diciendo que Él es el resplandor de su gloria y que es la misma sustancia con Dios. Amén. Jesús se expresó allá en su origen celestial, allá en Juan 3.13. Juan 3.13. ¿Qué dice Juan 3.13? Por favor, leámoslo. ¿Qué dice Juan 3.13? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que dijo en el nombre que está en el cielo. Leámoslo todo, por favor, Juan 3.13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Que está en el cielo. Jesús mismo declaró que su origen era celestial. Amén. Entonces nosotros como hombres no podemos negar su preexistencia, que Cristo ya existía antes de que fuera creado el mundo, antes que fueran creados los ángeles, la Virgen María. Amén. Mire que dice el 31, en el mismo 3.31. El que viene del cielo es sobre todos. Ahora, no son palabras mías, no son palabras de Juan, son palabras de Jesucristo. Si alguno tiene una Biblia de esas que traen la letrita en rojo de Jesús, esas palabras están en rojo. Porque hay una Biblia de estudio que trae la palabra de Jesús en rojo. Porque fue el mismo Jesús que declaró que Él venía del cielo, que Él existía. Su obra como creador, ¿cómo existía antes? Él, mi amado hermano, participó activamente de la creación, según lo que nos dice la palabra de Dios. Mire lo que nos dice. Ahí en el 1.3 de Hebreos. Y el mismo de su sustancia, dice. Y después, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, comparemos este versículo con Colosenses 1.16. Colosenses 1.16, comparemos. porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él, que nos indica que Jesucristo sostiene a la creación, que las cosas, todo lo que fue creado en Él y para Él. Según lo que nos dice Hebreo, que Él sustenta. ¿Qué es sustentar? Por ejemplo, cuando un chivito acaba de nacer y se prende la mamá, ¿qué está haciendo? Sustentándose, alimentándose, sosteniéndose. Amén. Cuando un hijo acaba de nacer de la mamá, ¿qué le dan? Lo primero que le dan. No, mentiras, una nalgada. Pero después, ¿qué le dan? Se lo ponen a la mamá para que tome pecho, para que lo sustente. La palabra, mi amado hermano, de Dios y de Cristo es más que suficiente para sostener al universo. Amén. La palabra de Dios es más que suficiente para sostenerte a ti también. Amén. Porque Él dice que sustenta, que alimenta, que sostiene. Que diga la gente, el niño está bien sustento. ¿Y qué es cuando el niño está bien sustento? Que está topado de alimento. Entonces muchos cristianos hoy en día no quieren entender que la palabra de Dios le alimenta, que la palabra de Dios le sustenta. Amén. Lo que te da vida, mi amado hermano, no es la carne chuca que comes. Lo que te da vida es Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Lo que te da vida es la palabra, amado. Si esa carne chuca está en descomposición, yo ya le he dicho que todo lo malo es riquísimo. Hasta le inyectan un volado para que haga así, comiendo volado. Para que sea inflada. Y ya cuando la ponen en el volado, usted hace chiquita. No lo abandones. No abandones a quien te sustenta. Sea agradecido con quien te sustenta. Amén. La palabra de Dios me dice que Él participó activamente en la creación. Génesis, el indicio que nos da Génesis es que lo que es Jesús, Dios y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo e hicieron una segunda creación, que es al hombre. Y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahora, ¿cuál es nuestra imagen y nuestra semejanza? La hermana Pati es colochita. Alguien aquí será liso el cabello. Amén. Algunos tendrán bastante pestañas, otros no necesitan depilarse, ya no tienen más. Amén. Unos serán altos, otros pequeños. ¿Será esa la imagen que está dando el Señor? Que dice, a nuestra imagen. No, está hablando del intelecto, del sentimiento y de la voluntad propia. Amén. Diga conmigo, intelecto, sentimiento y voluntad. Señor Cristian, por favor, pase y siéntese. Intelecto, sentimiento y voluntad propia. Cabe la pregunta aquí. Bueno, si Dios sabía que nosotros íbamos a pecar, entonces ¿por qué nos creó? Y te dio voluntad propia. Porque Él es paciente, amoroso y está esperando, tiene la esperanza, igual a la esposa, tiene la esperanza ya dentro en su corazón que su esposo va a cambiar. Amén. Tiene la esperanza de dentro y adentro y no la pierde, que su hijo va a cambiar. Amén. Así Dios tiene las esperanzas puestas en ti, que vos lo busques.
Y él después declara ahí en Salmo 14, después él dice, no hay nadie que busque a Dios. Todos se han perdido. Entonces él viene y sale al encuentro a llamar. Allá vos, si atendés el llamado. Algunos dicen que yo busqué al Señor. Mentira, el Señor te trajo arriado. Y le digo arriado porque hay unas que son ovejas y otras cabras. Nos trajo arriado. ¿Y cómo se arrea el ganado? ¿Quién se acuerda cómo se arrea el ganado? Camina. Pero él te hizo el llamado. Pero él te dio libre albedrío. Al final, mi amado hermano, Dios tiene la potestad sobre tu cuerpo porque te creó, pero a ti te dio voluntad. Además de inteligencia. Por eso dice la palabra de Dios que los cristianos tenemos la mente de Cristo. Somos inteligentísimos. Somos inteligentes, ¿o no? Amén. Amén. Que a veces por las muchas novelas se les topa el cerebro, otro piso. Pero allí somos inteligentes porque tenemos la mente de Cristo. Y el cristiano se debe destacar. Amén. En el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento afirmaron que Jesús iba a ser eterno. Además de eso, mire lo que dice Colosenses 2:9. En él habita corporalmente toda la plenitud de ¿qué? ¿Y qué dice Hebreo? Dice el esplendor de su gloria y la sustancia misma de Dios. Amén. Entonces Jesús es Dios, ¿verdad? Amén. Jesús es Dios. Dios, Jesús también es eterno. La eternidad significa que Él ha existido, nadie lo sostiene. Él ha existido siempre. No solo que existió antes de su nacimiento, antes de la creación, Él existió y existe siempre. Amén, porque es Dios. Ahora, si negamos que Jesús es eterno, entonces negamos que no hay Trinidad. Cristo no posee la total de la deidad, como dice Colosenses. Dice que la plenitud, ¿qué es la plenitud, hermano? La totalidad. La totalidad de la deidad habita corporalmente en Cristo Jesús. Entonces, si negamos la eternidad de Cristo, estamos negando que Jesús sea Dios. Miren lo que dijo el profeta Miqueas allá en Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Está con voz de arcángel. Juan 8:58. Miren lo que dice. Interesante. Jesús mismo declaró. Jesús dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo. Fuese, coma. Yo soy. ¿A qué le recuerda yo soy? A Jehová, ¿verdad? A Dios. ¿Y qué yo soy? Bueno, el principio y el fin. El alfa y el omega. ¿Qué está hablando? Eternidad. Pasado, presente y abarca eso. Amén. Que establecimos en Apocalipsis que si Jesús es el alfa y el omega, si Jesús es el yo soy, entonces significa que tu vida está escondida en Él. Tu vida está en las manos de Dios. Porque Él es eterno. Nuestra mente es finita. Debemos aprender a confiar en nuestro Dios eterno. Debemos aprender a confiar en nuestro Jesús Salvador. Amén. Mire lo que dice, mi amado hermano,
Juan 1:1. Juan 1:1. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo, ¿quién es el verbo? El Logos. Es Jesús, hermano. Jesús es la palabra viviente de Dios. Amén. Jesús es la palabra encarnada, el Logos, el verbo. Y dice, era Dios, no un Dios con D minúscula. Esto significa, mi amado hermano, que Jesús es Dios. No significa que era un Dios creado o un profeta creado. No, significa que Jesús es Dios. La palabra, dice, en el principio era el verbo, el logo, la palabra. Y el verbo era Dios. Amén. Si usted agarra una Biblia, traducción Nuevo Mundo, va a encontrar en ese versículo que dice Dios con D minúscula. Y hoy, para engatusarlo, mi amado hermano, a veces los testigos de Jehová mencionan a Jesús para engatusar a la gente, porque le reclamaron, ustedes por qué no creen en Jesús. Porque ellos creen que Jesús es un profeta nada más, que vino un gran hombre de Dios y que fue creado por Dios. Fue creado por Dios. Esa doctrina no es propia de ellos. Esa doctrina la creó Ariano. Se llama arianismo. Mi amado hermano, ¿qué nos indica esto? Vámonos allá a Hebreo. ¿Qué nos indica esto? Dijimos que Jesús es la palabra, ¿verdad? Vámonos allá al texto, miren qué interesante, Hebreos 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, o sea, siendo igual a Dios, la misma sustancia que Dios, es la misma sustancia que Jesús, es la misma sustancia que el Espíritu. Eso se llama la Trinidad. Amén. Y ya les expliqué que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero sí está en, ¿cómo decirle? Allí figurado, está ahí plasmado, porque habla de tres personas, pensantes, con intelecto, sentimiento y voluntad. Allá en Hechos capítulo 13 dice, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé, porque esto los tengo para una obra especial. El Espíritu Santo habló, no Dios, el Espíritu Santo tomó la decisión que Pablo y Bernabé iban a ser los misioneros para allá, para la zona. Amén. Entonces, ¿qué dice además de eso? Mire, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra. La palabra, mi amado hermano, de Cristo es poderosa, como dice Hebreo, que es como